un pensamiento que nos estaba llevando a todo lo que sucede cuando nuestras oraciones vuelven a la tierra en 4 maneras totalmente diferentes, basado al capítulo 8, verso 5 de Apocalipsis. Dice 4 puntos, 4 efectos suceden en la tierra cuando nuestras oraciones vuelven. Dice la palabra que hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Entonces la semana pasada estábamos hablando fundamentalmente de 3 aspectos importantes con respecto a para poder llegar a tener como iglesia una oración eficaz, y cómo también nosotros podemos tener una oración eficaz en nuestra casa, en nuestra vida personal. Y estábamos hablando de 3 puntos importantes. El primero hablaba de la unidad, el segundo hablaba de la oración, donde Dios declara que cuando nosotros sentimos poca fuerza para orar, Dios va a desatar un espíritu de oración en nuestra vida, ¿sí? Y donde hablaba también, el tercer punto que tratamos la semana pasada, decía claramente de que cuando nosotros oramos hay una movilización, porque a través de la oración también nosotros podemos declarar palabras de salvación a los cautivos. Amén. Dice la Biblia de que en un momento determinado alguien se acercó a Jesús y le dijo, un centurión romano le dice: maestro, mi siervo está muy delicado en su casa, está al borde de la muerte, y te pido que tú des la palabra y mi siervo sanará. Jesús quiso acompañarme, el centurión le dijo: no, tan solo di la palabra. Jesús declara la palabra y hay un milagro que sucede en ese hogar. Entonces vemos nosotros que nuestras oraciones también pueden llegar a producir un efecto, no tan solo dentro de nuestra vida personal, sino también dentro de nuestra vida familiar, y nuestras oraciones pueden llegar a alcanzar la vida, impactar las vidas. A través de una palabra nuestra puede haber salvación para alguien que está en cautividad. Amén. Amén. Luego decíamos que la iglesia, cuando se pone a orar, Dios en un momento determinado escucha la oración. Ni una palabra de oración que nosotros hayamos declarado queda vacía, no queda sin respuesta. Todas nuestras oraciones, decíamos vez pasada, están ante la presencia de Dios. Y decíamos también un pensamiento del escritor R.H. Charles, decía lo siguiente: que las necesidades de todos los cristianos, de todos los hijos de Dios, son más importantes para Dios que todas las alabanzas. Amén. Es decir, de que Dios está constantemente atento a nuestras necesidades. En esta noche usted vino y de hecho tenga la plena seguridad de que Dios está atento a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Y como dice la palabra, desde el momento que dispusimos el corazón, ya nuestras oraciones fueron respondidas por el Padre. Pero también nosotros llegábamos la vez pasada, donde decíamos que la oración suya y la oración mía y la oración de toda la iglesia vuelve a la tierra de 4 maneras totalmente diferentes. Y volvemos a repetir esto porque es fundamental: truenos, voces, relámpagos y terremotos. 4 aspectos muy importantes que suceden cuando nosotros oramos, y muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta que está pasando las cosas. A veces nosotros pensamos que oramos nomás, y una oración y el relacionarla con Dios a través de la oración, pero nuestras oraciones, cada vez que nosotros oramos nos ponemos de acuerdo con Dios para poder recibir una bendición, o golpeamos la puerta de Dios a través de una palabra de oración, siempre suceden cosas en el ámbito natural, y nosotros lo que vamos a ir descubriendo en esta noche. Entonces vamos a analizar qué les parecen los 4 aspectos para poder concluir con esta serie de enseñanzas. Y la primera, tenemos que hablar de los truenos. Todos sabemos lo que es un trueno, ¿no? Y nosotros cada vez que oramos sucede esto en el ambiente espiritual. Hay una conmoción espiritual en el ambiente donde nosotros estamos orando. Comienza a haber una manifestación de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener presente de que toda oración de los hijos del Eterno vuelve a la tierra como juicio. Diga conmigo: mi oración vuelve a la tierra como juicio. Ahora, ¿cómo como juicio? Para que usted pueda tener presente, vamos a ejemplificar algo acá. Lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, ¿sí? Sodoma y Gomorra en los tiempos de Abraham. Nosotros vemos de que el sodomismo, la homosexualidad, reinaba de tal manera en aquel lugar. El lesbianismo reinaba de tal manera en aquel lugar. El desorden sexual reinaba de tal manera en aquel lugar.
Fue tanto el pecado que hubo en aquella tierra, que dice de que el pecado llegó a la presencia del Padre. Dios mismo bajó para poder tomar intervención directa. Mire lo que es eso, ¿no? Entonces, en un momento determinado, la oración nuestra produce o hace de que Dios mismo intervenga a favor nuestro. Y a veces nosotros no le damos importancia a la oración que hacemos, hermano. No le damos la importancia cuando convocamos a reunión de oración. Imagínense que por causa de una oración nuestra en esta noche, Dios mismo descienda a tomar carta en el asunto de lo que nos está afectando. Y usted a veces no quiere ni orar en su casa. Ni una palabra de oración a veces quiere hacer. Mire cómo que el efecto que produce tu oración y vos ni siquiera te das cuenta. Sodoma y Gomorra fue totalmente devastado porque Dios mismo descendió a tomar carta en el asunto, a intervenir directamente. Mire lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Dice que cuando los ángeles, el Señor y los ángeles que estaban por intervenir para la destrucción de Sodoma y Gomorra, dice que en un momento determinado fueron alojados por Lot, porque ellos salvaron la vida de un justo que era Lot, sobrino de Abraham, por causa de la intervención de la oración de Abraham. Acuérdese de esto, mire, escuche esto. Dice que Dios habla con Abraham y le da a conocer lo que va a pasar. Y Dios le dice, Abraham le dice a Dios, y si hay acaso tantos justos en aquella tierra, por causa de ellos no lo voy a consumir. Y si hay 10, tampoco. Y si hay 9, tampoco. Si hay un justo en aquel lugar, por causa de ese justo no lo voy a destruir. Pero ¿qué hizo Dios? Dios sacó al justo, a Lot. ¿Por qué? Porque había una persona que había orado por Lot. Abraham oró por esa persona. Y su oración muchas veces resguarda la vida de alguien. Sí, Señor. Y Dios rescata la vida de esa persona del lugar de contaminación por causa de una oración suya. Por eso no debemos dejar de orar por nuestra familia, por nuestros seres queridos, porque en un momento determinado tus oraciones producen el efecto por el cual fue enviada. Amén. Amén. Ahora, mire lo que dice, que en el momento de que los ángeles entran a Sodoma y a Gomorra, dice la palabra del Señor de que hombres vinieron a la casa de Lot a pedirle que Lot le entregue a los varones que llegaron a su casa. Y Lot le dice, te voy a entregar a mis hijas. Ellas no conocieron a varón, te los entrego. Se la entrego a mi hija. Y ellos dijeron, no, queremos a un muchacho. Claro, porque reinaba la homosexualidad en aquel entonces. El pecado, la inmoralidad. Imagínense cuán grandes pecados se cometían en ese lugar, de que Dios no tan solo descendió a intervenir, sino que lo consumió a la tierra. Lo consumió, no quedó nada. Ahora, luego nosotros vemos que otra intervención directa de Dios acontece sobre la tierra. En los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, que pasó el gran diluvio. Amén. Sí, Señor. ¿Pero por qué? Porque una vez más la tierra, los hombres se habían corrompido. Volvieron a tener actos inmorales. Volvieron a dar la espalda a Dios. Volvieron a hacer cosas deshonrosas. Entonces Dios volvió a intervenir. ¿Y qué es lo que pasó allí? Nuevamente Dios, escuche esto, interviene para poder consumir, para poder raer sobre la faz de la tierra a todo ser humano. Dice Dios en su palabra, dice que Él se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero ¿sabe qué sucedió? Nuevamente vio un justo sobre la tierra y fue Noé. Y por causa de un hombre, Dios se arrepintió de lo que iba a hacer a la tierra, a su creación. Y dice la palabra del Señor que luego del diluvio apareció el arco iris, el arco de Dios, el arco iris. Y cada vez que el arco iris iba a ser, o se presentaba en las nubes, dice que Dios iba a traer a memoria de lo que Él había declarado, que no iba a destruir al hombre por causa de su pecado, sino que le iba a dar oportunidad al hombre a que se arrepienta. El segundo caso. Luego tenemos cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto. La intervención directa de Dios a través de un hombre. Pero ¿por qué Dios intervino allí? Porque dice que el clamor de todo el pueblo hebreo llegó a los oídos de Dios. Y fue tan grande el clamor, el pedido de auxilio del pueblo de Dios, el pueblo hebreo, que dice que Dios tuvo la necesidad de observar. Y dice la Biblia, y vi lo que los egipcios estaban haciendo a mi pueblo. Y por causa de eso Dios volvió a intervenir
Nuevamente, hermano, ¿por qué? Porque había personas que estaban pasando por necesidades y por crisis. Es decir, de que nuestras oraciones, aunque nosotros no querramos desatar palabras de juicio, nuestras oraciones desatan juicio en contra del pecado. No podemos desatar juicio en contra de una persona nosotros. Orar para que Dios juzgue y castigue a alguien, pero sí orar para que Dios libre a esa persona del pecado cometido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios trae juicio al pecado, no al pecador. Le libra al pecador de las garras del adversario. Usted va entendiendo la diferencia. Entonces es importante, diga conmigo, mi oración produce juicio sobre la tierra. Ahora, uno de los juicios sobre la tierra son los decretos. Y usted muchas veces no se da cuenta, pero cuando usted está orando, está decretando, está estableciendo un nuevo orden en el ámbito espiritual que en un momento determinado se va a ver en lo natural. Primeramente en lo espiritual comienza a gestarse lo que en lo natural usted mañana lo va a poder ver, lo va a poder palpar. Ahora, uno de los ejemplos que le puedo dar en esta noche de la oración que trae juicio sobre la tierra es el caso de Esther y Nicodemo. Sobrina y tío. Ambos habían orado a Dios. Ambos. Y fíjese por qué fue. Porque en un momento determinado se estaban, Naamán dice que estaba por consumir a todo el pueblo de Israel. A espaldas del rey, como Naamán tenía el anillo del rey, sacó un decreto real donde decía que todo judío debía ser asesinado, destruido en un solo día. Ahora, fíjese que cuando se descubre esto, Esther y Naamán, su tío, comenzaron a orar. Y Dios volvió a intervenir a favor. Es decir, de que en ese tiempo se sacó un decreto real donde se autorizaba a sacar un decreto para que todo judío se arme para la guerra, para no morir, no ser devastado, no ser raído de la tierra. Ahora, cuando nosotros oramos, Dios nos equipa a nosotros, hermanos, para poder pelear la batalla. ¿Sabía usted eso? De que cuando usted está orando, Dios te da equipamiento espiritual para fortalecer tus manos, para poder darte un arma espiritual, una estrategia para vos poder ganar la batalla en la cual está confrontando al enemigo. Entonces tus oraciones producen momentos gloriosos en el espíritu. Digan conmigo, mi oración desata juicio sobre la tierra. Ahora, tu oración, de acuerdo al capítulo 18, usted puede anotar, lo lee en su casa, 18, Génesis 18, capítulo 18, verso 16 al 32, nos habla la palabra lo siguiente también, que hubo clamor, ¿sí? Y al comenzar a orar, nosotros debemos tener presente que esto trae destrucción contra, escucha esto, mira lo que produce, el cambio que produce en el ámbito natural tus oraciones. Idolatría. Cuando nosotros oramos, traemos juicio en contra de la idolatría, en contra de la inmoralidad, en contra de la corrupción, en contra de la violencia, en contra de la pobreza, injusticia, el ocultismo, el narcotráfico, crisis familiar y muerte. Amén. Y muchas otras cosas más que corrompen la vida de la persona. Tus oraciones, hermanos, producen cambios en algo. Aplaudir al Señor, por favor, en esta noche. Amén. Diga conmigo, mis oraciones, fuerte, mis oraciones producen juicios en la tierra contra el pecado, y por mi oración miles de almas son salvadas. Amén. Ahora, lo segundo que dice Apocalipsis capítulo 8, verso 5. Primero era truenos, ahora que el trueno nosotros lo representamos en este caso por juicios. El segundo es voces. Diga conmigo, voces. Voces. Diga conmigo, voces. Voces. Ahora, nuestras oraciones y nuestros clamores traen avivamiento. Aleluya. Ahora, ¿qué es el avivamiento? ¿Por qué la Biblia habla de ser vivificados en el Espíritu? ¿Qué es el avivamiento? El avivamiento es dar vida a lo que está muerto. Cuando usted está orando, hermano, por alguien, por ejemplo, una persona que se apartó de las cosas del Señor, y usted está orando por esa persona, o alguien que usted ama, que quiere, que aprecia, ¿no? A veces un familiar nuestro que no conoce la palabra, pero usted quiere que venga al conocimiento porque usted quiere que experimente lo que usted experimentó, viva lo que usted está viviendo en el Señor ahora. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Usted ora al Padre por esa persona, ¿sí? Ora, como en el caso de esta noche cuando nosotros nos pusimos a orar a favor de este barrio.
para que las cosas sean diferentes en este lugar de Florencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando nosotros oramos en este sentido, en el ámbito espiritual comienza a haber un mover de espíritu, un mover de ángeles, que comienza a traer mensajes de Dios y comienza a desatar un avivamiento. Amén. Quizás nosotros no vemos el resultado ahora, pero si nosotros seguimos orando con este sentido, en esta dirección, con esta perspectiva, con este propósito, va a llegar el momento, hermano, que la atmósfera del barrio va a cambiar, la atmósfera de tu casa va a cambiar, que va a haber una experiencia diferente y lo que estaba muerto vuelve a la vida. Amén. Por eso dice las Escrituras que el profeta se puso en lugares altos, a Ezequiel 37, y dice que declaró una palabra, el Espíritu Santo sopló y dice que lo que estaba muerto volvió a la vida. Entonces, con nuestras oraciones produce avivamiento. Diga conmigo, mis oraciones produce avivamiento, vida a los muertos. Ahora también tu oración produce salvación. Amén. Hay una movilización celestial en este mismo momento cuando estamos orando y cuando estamos declarando la palabra. En esta noche, por ejemplo, hay personas que están escuchando el audio por más que no quieran. Sí, Señor. Hay algo que me está llamando la atención, de que ya va más de una oportunidad de una moto que pasa muy despacito por el frente y veo que se detiene y mira para el frente. ¿Qué es lo que sucede, hermano? Hay una necesidad de afuera y la gente de afuera está siendo captada por lo que acá pasa. Amén. Eso es avivamiento. Sí, Señor. Se comienza a atraer la atención de alguien por lo que acá está pasando. Entonces, cuando usted comienza a orar, está desatando salvación. ¿Me entiende? No deje de orar por sus seres queridos, no deje de orar por el barrio, por la iglesia, por la salvación de las almas, porque va a llegar el momento de que algo va a suceder. Se va a romper lo que está impidiendo la salvación de las almas para este lugar. Y vamos a ver la casa del Señor llena de almas sedientas. Diga conmigo, mis oraciones producen avivamiento y salvación. Se produce una movilización del reino en el ámbito espiritual ahora. Sí, Señor. En este mismo momento hay una movilización de ángeles. Gracias, Jesús. Nosotros no lo vemos, pero se están moviendo. ¿Sabe por qué? Porque se está proclamando una palabra y se está adiestrando a la iglesia para la salvación. Entonces los ángeles se están activando para producir cambios. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia cuando ora? Enviamos presencia de ángeles a cada hogar, a cada familia del barrio, declarando la salvación para ellos y decretando de que esas almas sedientas van a venir al conocimiento de Cristo. Diga conmigo, los ángeles son activados por causa de mi oración para salvación de las almas. Ahora, toda oración en la unidad abre los cielos. Por eso es importante la unidad. Por eso es importante el acuerdo. Porque el acuerdo es que habilita los cielos para salvación de las almas. El acuerdo en la oración, hermano, es lo que rompe yugos. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en el tiempo que estaban Pedro y Juan detenidos en la cárcel? Estaban presos. Dice que había en un lugar determinado, en una casa de un creyente, de un cristiano, se reunieron a orar por ellos. Y en un momento determinado un ángel de Dios fue enviado donde estaba Pedro y Juan. Dice que hubo una conmoción allí. ¿Por qué? Porque el ángel abre las puertas a la celda, saca los grifos que estaban teniendo aprisionado a Pedro y a Juan y le dice: acompáñame, vístete y acompáñame. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice que en un momento determinado ellos se encontraron en la calle libres de la prisión. ¿Pero por qué? Porque hubo un grupo de personas que se reunieron en un lugar determinado a orar y a ponerse de acuerdo con un propósito. Por eso es importante cuando nosotros nos reunimos a orar acá. Somos convocados a orar. Es importante, no es lo mismo orar en tu casa. Amén. No es lo mismo orar en tu casa. Es importante que lo hagas, es importante que busques a Dios en tu casa. Pero cuando nosotros nos reunimos en la iglesia, nos reunimos con un acuerdo, con un propósito determinado. Sí, Señor. Gracias. Y ese propósito fue el cual nosotros nos autoconvocamos. Produce que, o hace que la mano de Dios se mueva a favor de nosotros. ¿Va entendiendo usted? Diga conmigo, mi oración hace que los ángeles sean activados. Punto 3, relámpago. Amén. Y a veces nosotros temblamos cuando vemos relámpago. La palabra del Señor dice: como relámpago que viene, será llegada el Hijo del Hombre.
Amén. Como relámpago. ¿Sí? Como un relámpago va a ser. Y nosotros a veces temblamos cuando escuchamos eso. Pero mire lo que es el relámpago. Diga conmigo, relámpago. 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 Ahora, ¿sabe lo que es un relámpago? Escuche esto. Es un resplandor vivo por una descarga eléctrica, la cual libera una cierta cantidad de energía. Por eso es que muchas veces, cuando nosotros estamos en un lugar donde hay metal, todas esas cosas, y comienza a haber refusilos, relámpagos, truenos, corremos peligro de ser electrocutados, porque hay una gran descarga eléctrica que desciende en un momento determinado. Por eso que los edificios ponen pararrayos, para que no afecte la zona. Pero mire lo que es, una descarga eléctrica. Diga conmigo, el relámpago es una descarga eléctrica que se libera en el aire cierta cantidad de energía. Ahora, ¿por qué relámpagos cuando hablamos de la oración? Porque nuestras oraciones hacen que Dios desate, escucha sobre nuestra vida y la iglesia una corriente a través del Espíritu Santo. Amén. Un impacto de Dios sucede en la tierra. Gracias, Jesús. Nuestras oraciones hacen que produzca una descarga eléctrica espiritual, donde yugos son destruidos, fortalezas son derribadas. Y a veces vuelvo a insistir acá, a veces no queremos orar. Sí, Señor. No queremos orar ni 5 minutos. A veces no queremos venir a la iglesia a orar, Sí, Señor. sin darnos cuenta, hermano, que tu oración a solas, vos, escucha esto, vos orando solo en tu casa, no vas a ganar, escucha esto, lo que podés llegar a ganar reunido en oración con un grupo de hermanos acá. ¿Por qué? Porque en tu casa vos estás batallando, estás peleando una batalla solo. En cambio acá nos reunimos en común acuerdo en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para libertar a las almas. Allí involucramos nuestro hogar, nuestra familia, nuestra propia vida. Amén. Se rompen las maldiciones, se rompen los yugos. Por eso vuelvo a insistir, es importante cuando la iglesia se reúne a orar. ¿Por qué? Porque habilitamos la presencia del Espíritu Santo en un momento determinado para que el Espíritu Santo comience a actuar con su poder, hermano, para romper las maldiciones. A veces en un momento determinado de oración puede llegar a suceder un milagro en la vida de alguien que está reunido. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Sanidades, milagros. Hay algunas personas que hasta en lengua hablan, cosas que nunca hablaron, y hablaron. ¿Por qué? Porque la oración de acuerdo hace que la mano de Dios se mueva. Sí, Señor. Por eso, hermano, cuando se le convoca a orar acá, venga a orar. Porque es importante. Usted va a decir, pero son 1 hora, y esa hora que voy a tener que cocinar un poquito más tarde. Cocine más tarde. Se le convoca a las 8 un día para orar, cocine más tarde. O anticípese, prepare parte de la cena anticipadamente, y cuando llega a su casa, por la oración la termina. En más de una oportunidad la pastora hizo eso. Preparó la comida, parte de la comida, y de ese que comida va a prepararse esa noche, y parte de la comida, prepárela anticipadamente. Cuando usted llega a su casa, después de la oración la termina, y se sienta a cenar a la hora de siempre. ¿Me entiende? Pero usted tiene que aprender a usar estrategia para poder estar en la presencia de Dios. Sí, Señor. Diga conmigo, debo aprender a usar estrategias. Ahora el Espíritu Santo, cuando nosotros nos reunimos a orar y comenzamos a declarar la palabra, el Espíritu Santo comienza a interrumpir. Yo creería, hermano, que la interrupción que hubo del Espíritu Santo en el aposento alto, de acuerdo a lo que dice cuando se manifestó Él por primera vez a la iglesia, y luego Pedro predicando la palabra, salvaron más de 3.000 almas. Yo creo, hermano, que hubo hasta relámpago en ese momento, porque fue tan grande la presencia del Espíritu Santo, que el Espíritu dice que la gente se agolpó en el lugar para observar lo que estaba pasando. Una llama de fuego. Mire cómo es la presencia del Espíritu Santo, que en el monte de Sinaí, cuando estaba Moisés allá arriba para recibir las tablas, había relámpagos y truenos también. Amén. Quiere decir, hermanos, de que
la presencia de Dios libera una energía, por así decirlo, para que usted se idee algo acá, espiritual, que no tan solo impacta nuestra vida, sino también el lugar donde estamos. Entonces es importante tu oración. ¿Me entiende? Diga conmigo, es importante mi oración. Y el punto 4 a mí me gusta más que los otros puntos. ¿Sabe por qué? Porque habla del terremoto. Sí, Señor. Habla del terremoto. Yo una oportunidad, cuando viajé por primera vez a México, que viajé solo, me tuve que presenciar, digamos, un sismo, un terremoto en aquel lugar, y veía como todas las cosas dentro de la casa se movían de un lado a otro. Y hace poco tiempo atrás hubo terremotos nuevamente en México, en distintos lugares, donde se abrió la tierra y todas estructuras se cayeron. Ahora, diga conmigo, mi oración produce terremotos espirituales. Ahora, vos no te imaginás lo que pasa cuando vos declaras una palabra. Vos solamente sabés que tenés que orar, ¿no? Y a veces vos decís por costumbre oro. Ni conciencia tenés de lo que sucede cuando vos orás. Por eso es importante que ores. ¿Qué es un terremoto? Los terremotos producen transformaciones a toda estructura establecida. Es decir, de que si en este momento acontece un terremoto en este lugar, esta estructura va a ser totalmente modificada, o destruida, o agrietada, o media caída y media levantada a la vez. ¿Por qué? Porque la tierra comienza a abrirse. ¿Me entiende? Entonces toda estructura levantada comienza a perder equilibrio, se comienza a debilitar. Por más que sea una buena edificación, comienza a debilitarse los cimientos por el mover de la tierra. Ahora, ¿qué es un terremoto? Es un sacudimiento sísmico. Escucha esto. La tierra sacudida como consecuencia de los choques de las placas tectónicas y la liberación de energía en el curso de una reorganización. Se desorganiza. ¿Qué es lo que sucedió, mi hermano, cuando se creó los cielos y la tierra y todo lo que nosotros vemos acá? Libro de Génesis capítulo 1. Sepárese un abismo y el otro. Y dice que se separaron las aguas y comenzaron a ver aguas, mares, ríos en un lado y tierra seca en otro lado. ¿Qué sucedió? Se separaron. Si nosotros nos basamos a la geografía, hermano, ¿sí? Lo que nosotros estudiamos en la escuela primaria y secundaria, nosotros vamos a ver que al principio toda la tierra era una sola, pero luego comenzó a separarse y hasta llegar a ser lo que hoy nosotros conocemos como Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, España, Europa, Asia. ¿Me entiende usted? Entonces se separaron. ¿Pero por qué? Porque hubo un sismo, las placas comenzaron a separarse una de las otras y se comenzaron a abrirse y se separaron la tierra. Inclusive te digo más, para que vos te des cuenta de lo que vamos a hablar dentro de un rato. Cuando se producen sismos, ¿sí?, en los mares comienzan a pasar algo muy importante. Donde antes no hubo una isla, ahora hay. ¿Por qué? Porque la tierra comienza a transformar todo lo que nosotros estamos viendo. ¿Usted puede entender esto? ¿Va entendiendo? Entonces, una oración tuya transforma el lugar donde nosotros estamos. Amén. Cambia todo. Por eso es que cuando oramos nosotros declaramos que se rompe esa estructura del diablo sobre nuestra vida, se desbarata toda obra de las tinieblas. Amén. Entonces, produce eso. Para entender mejor esto vamos a estudiar qué le parece por separado la palabra tectónica y tectonismo, ¿sí? Diga conmigo tectónica, tectónica y tectonismo. Es medio rara la palabra, ¿sí? Te cuesta pronunciarla. La palabra tectónica, escucha esto, es relativo a la estructura de la corteza terrestre. Es relativo, ¿sí? Es lo que nosotros estamos viendo. Estamos ahí. Hay una estructura establecida. Amén. ¿Viste cuando la tierra hay demasiado calor, demasiada sequía, que la tierra se comienza a agrietar y se va abriendo? Y hay lugares donde se abre demasiado, no es una simple grieta, sino que queda como un pozo en lugar. Bueno, eso cambia cuando esto está sucediendo en el ambiente, en el ámbito natural.
El tectonismo es el conjunto característico de la fuerza interna de la corteza terrestre y provoca que las capas rocosas se deformen, rompan y se reacomoden. Es decir, de que lo que nosotros no vemos ahora, lo que está debajo de nosotros, cuando se mueve, hay un sismo, hay un terremoto, eso se comienza a mover abajo. Por eso que nosotros sentimos sacudón, porque abajo comienza a abrirse la tierra. Comienza todo desde abajo hacia arriba. ¿Me va entendiendo? Entonces, ahí nosotros sentimos sacudón y comenzamos a notar que la tierra se va debilitando. ¿Por qué? Porque las placas se van separando una de las otras. Entonces, ¿qué sucede? Lo que nosotros comúnmente vemos como grieta, vemos como a veces que caen los edificios, todo eso, sucede primeramente abajo, donde nosotros ni siquiera nos imaginemos que hay. ¿Usted va entendiendo lo que estoy hablando? ¿Va entendiendo? Es importante que usted lo entienda para que usted pueda comprender algo importante acá. Entonces, una vez que se comienza a suceder esto, se reacomoda todo. Diga conmigo, se reacomoda. Fuerte, se reacomoda todo. Ahora, ¿qué es lo que está ahí en tu casa que impide de que tu casa sea edificada en el Espíritu? Esa pregunta, y usted tiene la respuesta. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es la fuerza de choque que usted siente en el espíritu, que cuando está como que chocó contra una pared y no puede avanzar? Usted tiene que entender algo acá, que tu oración, lo que tú no ves, lo que tú, viste lo que acá, te repito esto, escucha por favor acá, porque esto es lo importante acá, por eso me gusta esta parte. El tectonismo es el conjunto característico de la fuerza interna de la corteza terrestre. Lo que no vemos, diga conmigo, todo aquello que yo no veo se reacomoda por mi oración. ¿Qué es lo que no estás viendo naturalmente vos hoy? Y es vos llevás, viste que a veces que vos decís, estoy avanzando, es como que choqué contra la pared. Y hay algo que vos y no sabés, pero hay algo que te empuja o te detiene y no podés avanzar. Bueno, el tectonismo espiritual, hermano, a través de tu oración, hace de que toda placa, toda corteza que nosotros no vemos, que está debajo de nosotros, comiencen a moverse de tal manera que esas placas se van abriendo y todo lo que ayer te impedía se comienzan a reacomodar a través de tu oración. Amén. Y lo que ayer te impedía avanzar, crecer, ser feliz, tener paz, tener seguridad, crecimiento financiero, fuentes laborales, poder emprender un negocio, todo lo que ayer no pudo ser para vos, comienza a reacomodarse a favor tuyo por causa de una oración que vos estás soltando. Dale aplauso al Señor. Usted va entendiendo. A mí me encanta esta parte. ¿Por qué? Porque con tu oración, hermanos, mover la estructura de Satanás, el nido de Satanás se mueve. Y a veces usted, hermano, dice, ay, yo no lo puedo. Hay algunos hermanos por ahí, dicen, me acuerdo aquellos tiempos, ¿no? Hace como 30 años atrás, cuando decían, no le nombre al diablo porque no le podés nombrar. Y todos los creyentes que, no sé, aquellos que tengan más de 30 años dentro del cristianismo se acordará de esto. No le nombre a Satanás, no hay que nombrarlo. Porque tenés cuidado porque él es fuerte, te decían. No le nombres a Satanás, no le nombres. Te hacían tener temor. Y al contrario, él tiene miedo de nosotros. ¿Sabía usted eso? Amén. El diablo tiene temor de nosotros. Amén. Pero vuelvo a insistir acá, somos tan ignorantes en el tema de la oración que no estamos hoy reunidos para poder orar juntos. Todo lo que tenemos que estar. ¿Me entiendes? Porque uno pone la excusa de la distancia, el otro pone la excusa del fresco, el otro pone la excusa de que me agarró el juanete. Pero ¿qué es lo que pasa? Son todos, mirá, escuchá, vos te reís, pero todos esos pensamientos que vos decís hoy, no, hoy no me voy a la iglesia porque está fresco, hoy no me voy a la iglesia porque no tengo la moto disponible, son estructuras del diablo que te impiden llegar. En cambio, si usted sabe usar la oración, dice, Señor, y si tengo que caminar 11 kilómetros, son 2 horas con la edad que tengo, pero contigo, Señor, lo hago en 30.
Y Dios te aligera las piernas como una sierva. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque tu palabra de oración produjo un sismo espiritual que reacomodó lo que te impedía llegar a favor tuyo. Amén. ¿Va entendiendo usted? Amén. Hermano, es importante. Esta parte me encanta más que cualquier cosa a mí. Que los otros. Todos los otros puntos eran importantes, pero esto me gusta. ¿Sabe por qué? Porque acá no le rompe la estructura a Satanás. Amén. Los otros, salvación de las almas, que las puertas se van a abrir para favor tuyo, que va a haber salvación, avivamiento, de 10. Pero acá, con esta oración, hermano, en este punto 4 de lo que dice el libro de Apocalipsis, vos le estás rompiendo las estructuras a Satanás. ¿Qué es lo que te separa de tu casa? Viste que a veces vos estás en tu casa, pero algo te separa del resto. Estoy, pero no estoy. ¿Le pasó a usted o no? Estoy en mi casa, pero estoy ausente. No sé. ¿Y qué te pasa? No sé. ¿Y dónde te fuiste? Acá estoy, pero estoy allá. No sé. ¿En qué pensás? En nada, pero estás lejos. ¿Pero por qué, hermano, esto? Porque Dios está colocando, el diablo, perdón, está colocando una estructura en tu pensamiento. Porque todavía te tiene cautivo acá arriba. En cambio, si vos le decís, mira, diablo, de acuerdo a la palabra, yo produzco con mi oración un terremoto. Entonces yo voy a declarar una palabra en tu contra hoy. Y sin tenerle tanto miedo al bichito este que ya fue vencido, él fue vencido, usted no. El diablo está vencido, usted está victorioso. Amén. El hecho de tener a Jesús, usted ya tiene victoria. Gracias, Señor. El que está vencido es el diablo. Y el diablo te va, mira, para que no venga a la iglesia. Viste que yo me pica cada rato la nariz porque tengo un síntoma alérgico. Entonces estoy ahí. Y antes era peor, hermano. Antes se me cerraba la boca, la garganta, no podía ni hablar. Imagínense a mí que me gusta hablar lo que es. Me quedaba mudo, no podía ni hablar. Pero ¿sabe qué? En un momento terminé de escuchar. La doctora me decía, escucha esto, para el que está enfermo. La doctora decía lo siguiente. La doctora Moody, me acuerdo. Comprate este aerosol, colocate en tu naricita, 2 de cada lado, y se te va. Y seguimos, y cosas por el estilo. Pero ¿qué pasó, hermano? Cuando yo compré la medicación esa, me dice el farmacéutico, me acuerdo un hombre de edad, allá en Resistencia, me dice, mira, me dice, si vos seguís aplicándote esta droga, va a llegar el momento que vas a necesitar dosis más fuerte. Y me explicó cómo funciona la droga en el cuerpo de la persona. Entonces yo como creyente dije, no, yo no puedo vivir esclavo de esto. ¿Me entienden? Y comencé a declarar de que Dios me sana. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Comencé yo a tener más oportunidad de poder respirar. La garganta no se me cierra. Ahora estoy afónico porque vivo hablando, pero no es por el síntoma alérgico. Me pica un poquito la nariz, pero a mí no me afecta. Porque puedo respirar bien, puedo hablar. ¿Me entiende? Cuando la pastora me conoció a mí, yo era tartamudo. ¿O no, pastora? Y ella me hacía agrede. A veces me hacía poner nervioso y quedaba mudo. Y ella me decía, y se reía de mí. ¿Me entiende usted? Pero llegó un momento, usted se ríe, pero era verdad, hermano. Yo me ponía nervioso y estaba ahí como y no podía pronunciar palabras, más cuando me ponía nervioso. ¿Y sabe qué? Ahora, ¿dónde está mi tartamudez? Y a veces nosotros, hermano, escucha esto. A veces nosotros le creemos más a los síntomas del mundo que a lo que Dios pone en nuestra vida. Entonces eso es lo que se tiene que entender. Amén, hermano. Diga conmigo amén. Ahora, toda enfermedad es una estructura diabólica en tu cuerpo. Él no me deja mentir. Y si ella miente, agárrenle a ella. Pero a mí no. Fíjense. Científicamente comprobado, tengo todos los estudios clínicos de mi casa. Yo tengo desde acá al coxis todo destruido. Todo tengo los estudios, hermano. El que quiera mirar los estudios los puede ir a ver tranquilamente. Tranquilamente. ¿Me entienden? Tengo desviación de las vértebras.
Yo tengo que andar en faja, no puedo levantar pared, no puedo hacer fuerza, no puedo andar en moto, no puedo esto, no puedo aquello. El médico me dijo, está hecho, ya puede agregar usted la palabra, porque es secular el médico. ¿Está hecho? ¿Me entiende? ¿Y qué pasó, hermano? Lo que el médico dijo que yo no puedo hacer, hago. Amén. Porque el enemigo, cuando quiere atemorizarte, te va a colocar una estructura, te va a sitiar con un pensamiento. Por eso me gusta la parte, el punto 4 del terremoto, porque la estructura del diablo se debilita a través de la estructura celestial que se declara a través de su palabra. Por eso usted tiene que declarar la palabra. Amén. Diga conmigo, voy a declarar la palabra. Tiene que romper las bases estructurales del diablo. Sí, Señor. Haga lo que no podía hacer. Me acuerdo, el doctor Laluf, no sé, supuestamente soy deportista, porque el problema de la rodilla era porque hago deporte, yo ni a la pelota juego. Y me dice el doctor Laluf, tenés que operarte por esto, por aquello y por lo otro. Yo le dije, mira, si Dios te permite, porque también le prediqué la palabra, si Dios te permite, me operar. Si Dios te permite. Ah, sos aquellos evangélicos religiosos, no. Pero yo creo de que Dios me sana de eso. Y no me operó de la rodilla. Y la última placa, porque yo me hago control por el problema de salud que yo tengo, ¿sí? Porque tengo que confesar, en lo físico tengo. ¿Me entiende usted? En lo físico usted puede tenerlo. Pero el tema está que lo físico no lo domina usted. Y yo no dejo que me domine. No dejo. Antes que hasta él lo que no me deja mentir, se me debilitaba las piernas y yo no podía ni caminar. Si me sentaba me levantaba. Pero así mismo predicaba la palabra. Yo ni me caigo ni me... Tranquilo ando. ¿Me entiende usted? ¿Pero por qué, hermano? Porque lo que es físico no puede gobernar lo espiritual. Lo espiritual debe estar por sobre lo físico. Si tenés un problema de salud, hermano, bueno, si Dios no te quiere sanar, producir el milagro, déjale. Pero deja que lo espiritual gobierne tu salud. Y vos puedas manejarte, hacer. ¿Entiende usted? Entonces, una vez yo me hago la radiografía de la rodilla, ¿y qué es lo que pasó? Lo que decían que me tenían que operar no está. Amén. Pero usted es el que tiene que revertir. En sus oraciones usted tiene autoridad. Amén. Tiene autoridad. No es, ay Señor, si tú quieres. No, en el nombre de Jesús, sea libre. Padre, te pido por la salvación y te pones a llorar. Está bien que llore en la presencia del Señor, pero demostrarle autoridad al diablo a este demonio que lo gobierna, a alguien de tu casa, tu propia casa, tu propia vida. Decir, a partir de hoy ya no podés más. Romper las estructuras, quebrantar los cimientos de maldad. Y vamos a ver si porque acá decíamos que todo esto, hermano, es el conjunto característico de una fuerza interna. El diablo, hermano, a través de tu temor, se fortalece. Amén. Sí, Señor. Tu temor le fortalece a él en tu contra. Sí, Señor. Porque tu temor le habilita a él a gobernarte. Amén. Sí, Señor. Ay, un relámpago, trueno, centella, no me voy a la iglesia porque... Y el diablo te ganó. Está por llover, me quedo a casa. Y a los 5 minutos que vos te quedaste, te cambiaste de ropa, estrella y la luna resplandeciendo. Pasó más de una vez. Y nosotros acá contentos, haciendo culto y usted perdiendo la oportunidad de recibir. Amén. Sí, Señor. Porque el diablo, hermano, va a poner estructura a tu alrededor para que uno escuche la palabra. Hay algo más importante, te voy a decir. En tu casa ni lee la Biblia. Y nuevamente andaba un grillo por acá, pero me dijeron que es mudo, entonces no canta. Pero es la verdad. Hay hermanos que no agarran la Biblia en todo el día en su casa. Y hay hermanos que vienen el miércoles, o el sábado, o el domingo, y hasta la otra semana, 7 días después, ni la Biblia agarran. Y el diablo, como sabe que cada 7 días agarra la Biblia para venir a la iglesia, y de tanto en tanto encontró este Apocalipsis, usted se ríe, pero ¿es la verdad o no? ¿Y dónde está el libro de los Salmos? Está en la mitad de la Biblia.
Pero pasa, mi hermano. No se sienta avergonzado, pero sucede. A todos nos pasó una oportunidad. Pero ¿sabes lo que sucede, hermano? El diablo te dice, sí. Y justamente agarrar la Biblia y venir para la casa del Señor y se te nubló todo. Y te quedaste en tu casa. Y perdiste la oportunidad porque el diablo lo que no quiere es que tú recibas la palabra. Y es así donde tú tienes que producir terremotos espirituales para romper las estructuras de Satanás. ¿Usted entiende lo que estoy hablando? Me encanta esta parte porque es para libertad. Todo es para liberación, pero esta parte, hermano, es donde el edificio de Satanás se desmantela. ¿Vos viste las películas norteamericanas, estadounidenses, que dinamitan los edificios y de pronto caen de una, pero bien cae, derechito cae todo? Tus oraciones hacen lo mismo, ¿no? Pero ni siquiera la base le deja a Satanás. Amén. Digan conmigo, mi oración rompe toda estructura. La iglesia está ante una confrontación. Ahora en esta noche estamos confrontando contra los demonios y Satanás. Porque está la palabra soltada. Ahora estamos teniendo confrontación. La iglesia de Jesucristo en la tierra vive teniendo una confrontación espiritual permanentemente las 24 horas del día. Aunque usted y yo no acostemos a dormir esta noche, hermano, para despertarlo mañana a la hora que estamos acostumbrados a levantarnos, que se echó madrugada y con 1 a las 10 de la mañana, ¿qué es lo que sucede ahí? Hermanos, durante esas horas que nosotros dormimos, nuestro espíritu como iglesia de Jesús en la tierra está teniendo una confrontación espiritual, porque en el momento de relax nuestro, en el momento de descanso, el diablo va a buscar la manera de poder tomarnos a nosotros. Y es allí donde tu espíritu, el espíritu de Dios y tu espíritu, hermano, conectado con Dios, vela por tu seguridad para resguardar nuestra vida. Aplaudir fuerte. Bendito Dios. Hasta cuando nosotros dormimos, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Escucha, la iglesia está ante una confrontación de fuerzas espirituales. Me voy a la iglesia. Y después algunos dicen, si sabía que esto era la iglesia, no venía. Desde que llegué acá, de todo me pasa. Hasta me robaron el sueldo. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Me aumentaron la luz, me aumentaron el impuesto. ¿Cómo hago para vivir? Es una oposición diabólica a tus pensamientos, porque esa estructura de dependencia natural se debe romper. Amén. Por eso tienes ese pensamiento derrotista. Por eso es que hay algunos hermanos y dicen, diezmo, ¿qué hago? Diezmo, mi hermano. Alguien dijo, aprendí algo otro día. ¿Qué aprendió en enero? Que el diezmo no es mío, es de Dios, tengo que diezmar, pero tampoco lo hace. Entonces, hermano, usted tiene que aprender a hacer algo. Amén. Rompa esa estructura, destruya esa fortaleza. ¿Para qué me di los martes al estudio bíblico? Anoche se perdió una, ¿o no? Linda noche, porque se habló de puntos claves donde usted puede ser gobernado en la vida. Entonces usted, el martes que viene no se pierde porque se va, tac. Y hoy le gané la pulsera a mi nuera. Le gané, ¿sabe por qué? Me dice, porque terminé de escribir hoy en los elementos que se usa para dar la clase, ¿no? De los elementos proféticos que nosotros tenemos. Pero acá no está el agua, está el agua, no está el agua, está el agua. Venga acá, abrí mi computador, le meto, acá está el agua, ¿viste? Le digo, ahora, si está el agua, le digo, voy a hacer torta frita esta noche. Y mi mujer el mate cocido. Le gané a las dos. Gloria a Dios, mate cocido, torta frita. Escucha esto, tenemos fuerzas espirituales constantes, producto de la sociedad. Por eso hay oposición, hermano, porque la sociedad está contaminada. Escucha esto, la iglesia está ante con la confrontación de fuerzas espirituales, producto de una sociedad que se está organizando o acomodando a nuevos principios que regulan la vida. Amén. Ahora, fíjate lo que pasó. No quiero hablar mal de los políticos, ¿no? Pero es una verdad. Se utilizó una ley para poder captar los votos de los homosexuales y las lesbianas. Entonces, ¿qué hicieron los políticos? No tuvieron mejor idea
que sacar la igualdad de género, donde hombres se casan con hombres, mujeres se casan con mujeres. ¿Y qué pasó? Hasta los gays cobran sueldo ahora porque sacaron una ley para cobrar. ¿Sabía usted eso? Pasando los 40 años, si demostrás fehacientemente que sos gay, te pagan un sueldo más que un jubilado. Los presos, hermano, están ganando arriba de 12.000 pesos, están presos. A usted le robó y ahora con su impuesto le está pagando un sueldo. Pero ¿qué es lo que hizo mira, escucha lo que hacen los políticos. Por eso hay que orar para que los políticos sean libres. Amén. Establecieron leyes. ¿Por qué le establecieron estas leyes? Porque captan los votos de esa gente a favor de ellos. ¿Cómo hace el diablo, se idea el diablo, hermano, para poder someter una sociedad? Gobernar en una sociedad. Amén. ¿Me entiende? Pero hoy día nosotros estamos orando, hermano, y ahí tu oración, viste que se nombró una palabra muy importante, corrupción. La oración de la iglesia está metiendo presos los corruptos hoy. Amén. En el Chaco, por ejemplo, hace 2 días atrás cayeron presos varias personas que... ¿Pero por qué, mi hermano? Inclusive hoy estaba leyendo una noticia, escuchá. ¿Cuántas veces nosotros oramos para que Dios libere la tierra, todo eso en Chaco antes de venir para acá? Un vecino mío cayó preso por corrupción, lavado de dinero. Un vecino que trabajaba en un lugar que yo... Gracias al Señor que me retiré. Amén. Y lo bueno, mira, hasta dónde Dios me libró, porque esas personas que hoy están presas, mi hermano, por la Policía Federal y la Infantería y Gendarmería y todo eso, que le metieron preso, hermano, esas personas me dijeron en un momento determinado, venía a trabajar conmigo antes que yo me retire. Y me libró de eso, Señor. Mira cómo hace Dios para librarnos a nosotros, hermano. Y la sociedad hoy, hermano, se está acomodando a un nuevo sistema de vida. Amén. Sí, Señor. ¿Cómo se está acomodando el nuevo sistema de vida que ahora las nenas le llevan a sus novios a dormir una semana para probar si es de Dios? Se ríe cada uno. Mi hermano, si es verdad. Mami, hoy va a venir Matías a quedarse a dormir conmigo, trajo algo de ropa, porque vamos a ver si es de Dios lo nuestro. No, vamos a quedar una semana juntos. Usted se ríe, pero la verdad. El amigobio. Usted se ríe, pero eso hoy vive la sociedad. Sí, Señor. ¿Qué es lo que está haciendo la sociedad hoy, hermano? Y la iglesia está más dormida que despierta. Hoy hasta los homosexuales adoptan la criatura. Y fíjese la ley establecida hoy, hermano, le habilita a ellos más rápido que a nosotros para adoptar una criatura. Y hoy la sociedad, hermano, se está reacomodando a un nuevo sistema de vida. Y la iglesia, todos tienen derecho. ¿Qué todo derecho, hermano? Me acuerdo cuando casé a Martín Pulaciate y a Mari, lo hicimos al aire libre. Vinieron unos pastores de Resistencia y yo compartí una palabra, le metí una predicación de 1 hora antes de casarle, para que sepa lo que está por hacer el muchacho. Y así se casó igual. Y bueno, la cuestión está, hermano, que entre el mensaje que doy, la palabra que doy, todo el barrio, hermano, escuchando, hablo en contra de la pareja, de la ley de género, antes que se habilite, mira. ¿Y sabes lo que pasó? Me viene a pastor y me dice, te pueden meter preso, te pueden hacer esto. Si la palabra de Dios dice que eso está mal. Tan solamente dije lo que la Biblia habla. Pero hoy nosotros, hermanos, tenemos más temor a lo que el hombre pueda decir que a lo que la palabra de Dios nos declara. Amén. Y la iglesia no puede acomodar. Omar Cabrera, el fallecido, dijo, no puede la iglesia estar en una sociedad, en un común acuerdo entre Satanás y Dios. O es Dios o es Satanás, dijo Omar Cabrera, el fallecido. Porque la iglesia no puede acomodarse al sistema de vida. Nosotros debemos hacer que la sociedad se acomode al sistema de Dios en la tierra. Por eso la oración nuestra produce cambio. Amén. Escucha esto.
Los valores que sostenían sana la sociedad se están cambiando. ¿Se escuchame vos? A ver si me lavaste la zapatilla o no, Y le está hablando a la madre. Te callás la boca, te voy a dar una, ¿sabes? Y le está hablando a la madre. Yo digo a veces cómo me gustaría que eso sea ni con mi esposa, ¿sabes qué? Se le acomoda como 2 vías del tren ahí. Uno acá y el otro allá y se acomodó. Ni necesita los buloncitos para sostener sobre la madera. Pero dígame si eso no es una realidad. Padres golpeados por sus hijos. Porque la sociedad está siendo reorganizada por el diablo y la iglesia no hace nada. Por eso me gusta esta parte del terremoto, porque tenemos que orar para que se produzca el terremoto. Y se abra la tierra y se consuma lo pecaminoso en una sociedad. Los valores que sostenía la sociedad sana se están cambiando para aquello que surge como consecuencia de lo que nuestro adversario, Satanás, está imponiendo. Impone. Ahora, ¿por qué hay chicos con desviaciones sexuales? Porque usted les deja mirar sus dibujitos animados homosexuales en la televisión. Bob Esponja, por ejemplo, es uno. ¿Sabía usted que Bob Esponja y el otro que vive debajo de una montaña, de tierra y no sé qué, son pareja en el dibujo animado? ¿Y usted qué está mirando? Bob Esponja, deja de si le gusta a la criatura. Apaga la tele, mi hermano. Ahora vamos a mirar la serie de los Simpsons, película. Y si usted le mira bien, hermanos, se burlan de Dios. Amén. Y los hijos, los creyentes con los Simpsons. Y los papás, ¡juá, juá, juá, juá! Con los hijos juntos. Y se burlan de Dios. ¿Me entiende usted o no? Amén. Hay una hermana o hermano, no me acuerdo bien, que comentaba de unos dibujitos animados que le tormenta, que esto, que aquello a los hijos. Más vale, hermano, si está mirando el otro día, me mandó un mensaje una persona de acá en la iglesia y me dice, pastor, estoy orando porque se despertó asustada por esto, por aquello, por otro, y está viendo esto, está viendo aquello, ¿qué le está dejando mirar? Le dije, rápido le contesté. Cuando me habló nomás me dijo, ¿y qué le estás permitiendo mirar? Mi hermano, es mejor, preferible tener 18 horas apagada la tele y que tus hijos sean sanos. Amén. ¿Me entiende usted o no? Amén. Nosotros con la pastora a veces miramos películas, cuando comienza a ver relaciones sexuales, la adelantamos. Gracias al Señor, si estamos mirando tele, no. Pero cambiamos de canal. ¿Me entiende usted lo que estoy hablando? Pero nosotros tenemos que romper el sistema del diablo en una sociedad. Quebrantar eso. La iglesia tiene que despertarse. Y tiene que comenzar la iglesia a cambiar el sistema. Son 9.000 habitantes en Florencia. ¿Cómo que habiendo más de 30 iglesias en Florencia, 20 iglesias en Florencia, no puede cambiar el sistema de una sociedad? Amén. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ahí la mayoría de las iglesias están contaminadas con el pecado. Que los corsos, que en Santa Ana vamos a jugar al fútbol. ¿Qué es ese fútbol en Santa Ana? Dejar de adorar a los demonios, romper el esquema. Destruir la fortaleza de Satanás. Y vamos a ver cómo las cosas suceden. No digo que no juegues al fútbol, es una gran diferencia. Ojito, no digo que no juegues al fútbol. Pero si vos estás sabiendo que lo están haciendo en conmemoración a un demonio, ¿para qué te vas? Si sos cristiano. Quédate en tu casa nomás y andás a invitarme a comer un asado, más vale, y nos divertimos. ¿Me entiende usted o no? Entonces tenemos que invalidar, diga conmigo, mi oración produce terremoto, invalida el poder del diablo en la tierra. Ahora vamos a concluir con esto, escucha esto. Como conclusión entonces, nuestras oraciones producen silencio en el cielo. En esta noche, Dios está atento a lo que nosotros estamos hablando y a la oración suya. Amén. Ahora, en este mismo momento, Dios le dio un chiflido a los ángeles y dijo, espera un ratito, que acá hay una hija que está por hablar conmigo. Sí, Señor. Y no quiero que se desconecte el teléfono. Gracias,
El teléfono nuestro vive inhabilitado, pero el de Dios está habilitado las 24 horas. Amén. Usted puede clamar a Él cuando quiera. Entonces nuestras oraciones producen silencio en el cielo. Dios escucha atentamente todo lo que vos decís. No hace falta gritar como tu pastor. Si vos orás bajito, en silencio, hacelo. Dios te está escuchando igual. Amén. ¿Me entiende? Una vez me dice, pastor, quiero que ore por mi vida una hermana. No congregue con nosotros. ¿Tú viste que nosotros a veces oramos por gente de otras iglesias? Sí, mi hermana, le digo, no hay problema, vamos a orar por usted. Y fuimos con mi esposa. ¿Y qué problema tiene usted? Y está pensando, no me acuerdo qué situación era. Y bueno, vamos a orar. Y cuando me pongo a orar me perturbó. Porque la hermana habló en jeringoso, en japonés, en chino, en lengua, de todo, gritó. El barrio escuchó y nos interrumpió la oración. Entonces yo dije, ¿para qué vamos a venir a orar si ella sabe más que nosotros? Qué zarpado. Pero es la verdad, mi hermano. Porque no es ser metralleta, es saber lo que hablas. Es tener la oportunidad de saber lo que vas a pedir a Dios. Porque vos no podés orar como una metralleta, hermano, pidiendo todo a la vez. No, tenés que tener un orden en tus oraciones. Ser específico cuando pedís a Dios. Si vos estás teniendo úlcera, ¿para qué Dios le vas a pedir que te sane el hígado si lo tenés sano? Es un ejemplo que te doy, pero es una verdad. No, Señor, yo tengo un problema estomacal, yo te pido que tú me libres de esta enfermedad. Pero usted tiene que ser específico. Ahora, escucha esto lo que te voy a decir. ¿Por qué hubo libertad en la hija de la sirofenisa? De la cananea que fue a los pies de Cristo. Y no era conocida de Dios. ¿Por qué Jesús le trató de perra? ¿Por qué le trató de perra? Porque era una mujer idólatra, pagana. Venía de una tierra de paganos, donde se adoraban demonios, donde se sacrificaban a los demonios. Y Jesús le dijo, yo no puedo venir a vos. Yo no he venido a vos, he venido a los hijos de Dios a la tierra. He venido a los que son comprados por el Padre. A ellos vino a rescatar. Y Jesús le trató de perra. Y no les puedo dar de comer a los perros para lo que es para los santos. Y ella dijo, Señor, aún los perros comemos de la migaja de los santos. Amén. Ahora, cuando Jesús le escuchó a esta mujer hablar, se maravilló de la palabra de esta mujer que no conocía a Dios y que no era pueblo de Dios. Amén. Pero cuando esta mujer captó la atención de Jesús y Jesús le pregunta qué necesitaba, esta mujer fue específica. No le dijo, mi hija tiene problemas de úlcera. Hay un demonio que me la atormenta y yo necesito que mi hija sea libre de ese demonio. Es decir, que nosotros tenemos que ser específicos cuando oramos. Dale fuerte un aplauso, papá. Amén. ¿Va entendiendo usted, mi hermano? Amén. Sea específico. Si tenés tu marido que es mujeriego, orá por ese pecadito que hay ahí. Pero tampoco en el nombre de Jesús. No hay que consuelo, me manifesté ahí. Rompa el hielo, mi hermano, sea feliz. Pero ahora no vea tampoco demonios donde no hay, ¿no? Porque a veces hay demonios que usted me lo crea. No. Pídale al Señor, Señor, mostrame qué es lo que está pasando y Dios te va a indicar. Amén. No inventes demonios, ¿sí? ¿Me entendés? Ya veo que llegas a tu casa y le reprendés al demonio y el otro se levanta y dice, ¿de qué estás hablando vos? ¿Me entendés? Ahí sí que se manifiesta el demonio del marido, te agarra a vos. No, sea sabio. ¿Amén? Entonces, diga conmigo, siendo específico, desmantelo toda obra del diablo. Vuelvo a insistir, produces terremotos espirituales cuando tú oras. Es hermoso esto. El ángel del Señor, segundo, el ángel del Señor aromatiza tus oraciones. Somos tan pecadores que ni Dios te quiere escuchar. Ni Dios me quiere escuchar a mí. Somos tan pecadores ante la presencia del Padre que de acuerdo a lo que compartimos la palabra de 8:1 al 5 de Apocalipsis, dice la palabra del Señor que dos cosas hace Dios por nosotros. Da incienso a un ángel y le dice, vení un ratito, ahí mi hija está orando, pero es tan pecadora y sus palabras son tan feas, tiene tan mal aliento espiritual.
vamos, tomá incienso y arrojá, aromatizá. Y le manda al otro ángel, toma esta copa. Y Dios hace esto y saca fuego de su altar, que está al lado de su trono, dice la Biblia. Fuego del altar, que está junto al trono del Creador. Toma y arroja fuego a nuestras oraciones. ¿Qué pasa allí, hermano? Dios aromatiza tus palabras para que sean gratos ante Él. Amén. ¿Por qué? Porque somos tan pecadores que no merecemos ni hablar con Él, hermano. Pero Dios santifica tus palabras, las mías, para que llegue como olor fragante. Todo esto a través del sacrificio de Jesús. Amén. Glorioso por Él. Amén. Mira, tercero, nuestras oraciones son como perfume que sube al cielo. Ni el mejor perfume de la creación, mi hermano, se compara al perfume que tienen nuestras oraciones cuando Dios aromatiza con incienso para que podamos llegar a Él. Ni las flores más bellas de la creación tienen el aroma que nuestras oraciones tienen por causa de Dios. Amén. Qué impresionante todo lo que... Y nosotros decimos, ay, qué fiaca, tengo que orar, si ni siquiera nosotros tenemos que hacer nada. Dios prepara hasta el ambiente para orar con Él. Amén. Sí, Señor. Y nosotros, ay, qué pesado que está el clima, porque nosotros queremos que esté pesado el ambiente. Si Él prepara el ambiente. Hay una canción que dice, cuando yo llegué aquí, el Señor ya estaba. Así que cuando usted pasa por esa puerta, Dios ya está. Ahora, está en nosotros que seamos pesados ante Él. Bajemos de kilo y ya está. Comamos menos esta noche. Escuchad, el cuarto. Por nuestras oraciones, Dios mismo actúa. ¡Wow! Agarrá, mirá el celular que tenés, entrá al estado de los WhatsApp y empezá a orar por los WhatsApp. Por los guasos, como yo le llamo. Vamos a mandar unos guasos, le digo a alguno por ahí, y le mando mensaje. Entrá a las páginas del Facebook y ve a los creyentes publicando barbaridades, le metí una reprendida. Empezá a liberar el sistema informático de tu casa. ¿Me entiende? ¿Me entiende usted lo que le estoy hablando? Amén. Cambia el sistema donde usted está viviendo. Hay un demonio en tu casa. Te voy a describir un demonio. Hay una canción que dice, y todo a media luz, crepúsculo interior, a media luz los besos, a media luz los dos, a media luz los dos, dice la canción. Y hay hermanos, usted se me ríe, pero hay hermanos que tienen sus casas totalmente a oscuras, apagadas las luces. Vos no sabés si están o viajaron. Viven en oscura. Y usted le pregunta, ¿por qué está oscura su casa? Y a mí me gusta estar así. Cuando menos me ven, mejor para mí. Hay otros que tienen ventanas por todo lado. Ventana en el comedor, ventana en el baño, ventanales en el baño a veces tienen para poder mirar la calle y todo. Y todo cerrado, las cortinas, puertas cerradas, ventanas, vos entrar un sol radiante, hermoso el día afuera, y la casa toda cerrada y la otra adentro. Eso es un demonio que te tiene cautivo. Mi suegra tenía esa actitud hasta que un día, hermano, se fue el bicho. Pero años de atrás ya. Pero dígame, hermano, usted teniendo la oportunidad de demostrar vida en su casa, la tiene más opaca que el mundo. Pinta aunque sea con cal tu casa, pero demostrar al demonio que te está oprimiendo, que hay vida donde vos estás. ¿Me va entendiendo? Ponle una rosa, hace algo, merecer frente de tu casa. Pero cambia el sistema. Amén. Cambia el sistema. Ahora cuando nosotros vengamos a vivir acá, usted ni se imagina el jardín que va a haber enfrente. Amén. Porque yo estoy preparando el jardín para el frente de la iglesia. Porque hay que cambiar el ambiente. Amén. Nosotros cambiamos el ambiente. Por eso cada vez que nosotros oramos, Dios actúa. Pero para que Dios actúe, yo también tengo que actuar. Y la única manera, me acuerdo, hay hermanos acá que tenían su ranchito, Dios le hizo la casa, le proveyó para materiales, y vamos a dejar el ranchito para galpón. Y la pastora dijo, o voltea a otro, te volteó el rancho. Amén.
Y tuvo que voltear porque la patrona estaba con la masa en la mano. O voltea, ¿qué vas a hacer? Dios te quitó la miseria y vas a guardar la miseria. A la basura la miseria. Mamá, usa el barro para poder rellenar el patio de tu casa, hacerlo más alto. Pero tenés que cambiar vos el sistema. Amén, sí, Señor. Si vos no cambiás el modelo de vida que tenés, Dios no lo va a hacer, porque esa acción la producís vos, no va a producir a Dios. Dios no puede sentir cómo hacer las cosas de Él. Amén. Anoten rapidito estos versículos bíblicos, usted que tiene tantas ganas de leer. Génesis capítulo 18, Génesis 18, verso 1 y 20. ¿Sí? Génesis 18, verso 1 y 20. Génesis 32, verso 28. Génesis 32, verso 28. Éxodo, capítulo 2, verso 24. Éxodo, capítulo 2, verso 24. Y Éxodo, capítulo 3, versículo número 9. ¿Lo anotó? Ahora bien, escuche esto. Y con esto oramos. Toda respuesta de Dios, escucha esto, toda respuesta de Dios escapa a toda lógica y razonamiento humano. Vos no te imaginás lo que Dios está haciendo por vos en este mismo momento. Amén, sí, Pero vos decís, ¿será que Dios podrá hacerlo? ¿Será que Dios lo hace? Amén. No digas, ¿será que Dios me va a bendecir? No, Dios te va a bendecir. ¿Me entiendes? ¿Hace cuánto que hay hermanos que luego vaya a mirar la motito y me la saca su moto? Porque cuando vos accionás tu fe, Dios acciona su bendición a favor tuyo. ¿Me entiendes? Toda respuesta de Dios escapa a toda lógica y razonamiento humano. Ahora, ¿qué es la lógica? Es el método para poder idear algo. Es el método que yo uso para tener una idea. Son los pensamientos míos, las estructuras mías. Esa es tu lógica. Y cuando Dios actúa, hermano, hasta eso Dios destruye. Porque cuando Él se manifiesta, hermano, ni nosotros permanecemos en pie. Por eso, mi hermano, en esta noche, tengamos presente lo siguiente. Si vos querés ser un revolucionario en el lugar donde estás y querés revolucionar el ambiente donde estás, debes cambiar tu pensamiento. Pablo dijo que estuvo orando y estuvo razonando las cosas con Dios. Amén. Es decir, que a medida que oraba Pablo habilitó sus pensamientos en el Espíritu y le dijo: Espíritu Santo, mientras que yo hablo con mi papá, tú me vas a traer los mensajes que papá tiene para mi vida. Entonces, ¿qué sucede, mi hermano? Esto, cuando está gobernado por el Espíritu Santo, nosotros estamos orando y Dios comienza a fluir en nuestra vida, a revelarnos palabras, a revelarnos secretos, a revelarnos una intención suya del corazón. Por eso la Biblia dice que Dios no hará nada sin anunciar a sus siervos los profetas. Por eso, hermano, es importante que te conectes con papá, tu Dios, porque Él está esperando revelarte cosas nuevas, estrategias para que vos seas vencedor, victorioso, comenzar a conquistar tus sueños, tus metas, no importa la edad que tengas.